Bienvenidos a Tecnoday, mi nombre es Jaime y hoy os haré una comparación entre el Poco X3 y el Realme 7. Esta comparación la hago debido a que el Poco X3 es el mejor móvil de gama media en mi opinión y el Realme 7 va a salir esta semana y es un móvil bastante bueno de gama media. Y ver cuál de los dos es mejor, cuál merece más la pena y en qué caso coger uno u otro. Son dos móviles muy similares de precio. Vemos que la versión más cara en ambos dispositivos está alrededor del mismo precio, 249 euros, 240, pero que están en unos rangos similares de precio de 180 a 200 euros y la más cara 240 euros. Ambos dispositivos cuentan con agujero en pantalla. El Poco X3 lo tiene en el centro de la pantalla, mientras que el Realme 7 lo tiene en la parte superior izquierda. En la parte trasera nos encontramos dos módulos de cámara muy distintos. En el caso del Poco X3 es un módulo de cámara central al estilo Huawei Mate 30 bastante ancho y grande, mientras que el Realme 7 es un módulo de cámaras en la parte superior izquierda a la larga del dispositivo. En cuanto al diseño, la parte trasera tiene similitudes, ya que el Poco cuenta con una franja central donde pone Poco en grande y un estilo diferente, y en los laterales del dispositivo en la parte trasera lo es un color liso. A diferencia, el Realme 7 tiene casi toda la parte trasera lisa y una pequeña franja de arriba abajo en la parte izquierda de otro tipo de textura, por lo que en el apartado estético en mi opinión gana el Realme 7, ya que tiene un módulo de cámaras más sutil y no tan llamativo, además de que la cubierta trasera está más equilibrada. Es decir, es llamativo pero hasta un cierto límite, a diferencia del Poco, que es muy llamativo pero no en el buen sentido. Las dimensiones del Poco X3 son 165.3 x 76.8 x 9.4 de grosor, mientras que las del Realme son 162.3, 75.4 y 9.4 de grosor. Vemos que el Poco tiene unas dimensiones algo mayores debido a su pantalla, que es mayor, pero en ambos dispositivos tenemos el mismo grosor, es decir, unos móviles bastante gruesos. Esto en cierta parte se debe a su batería, pero aún así son bastante gruesos. Donde se observa una gran diferencia es en el peso, y esto se debe a los materiales con los que están construidos, ya que el Poco cuenta con cristal en la parte trasera, a diferencia del Realme 7 que usa plástico. Y esto hace que el Poco pese 215 gramos, mientras que el Realme 7 pesa 196. Es decir, en cuestión de peso también gana el Realme. Pero esto se debe, como ya he dicho, a los materiales de construcción. Ambos dispositivos cuentan con un panel IPS, con una relación de aspecto de 20 novenos, y la misma resolución Full HD Plus 2400 x 1080. Las principales diferencias de este panel son el tamaño de la pantalla, la densidad de píxeles y la tasa de refresco. En el caso del Poco X3 tenemos un panel 6,67 pulgadas con una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 120 Hz. Mientras que en el Realme 7 tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas, una densidad de píxeles de 405 y una tasa de refresco de 90 Hz. Además de esto, el Poco X3 cuenta con HDR10, Corning Gorilla Glass 5, a diferencia del Realme 7 que usa Corning Gorilla Glass 3, que aunque en ambos casos tengamos un panel IPS y el Poco tenga una menor densidad de píxeles por pulgada, cuenta con una mayor tasa de refresco, es decir, 90 Hz del Realme 7 contra los 120 Hz del Poco X3, que esto día a día lo vamos a notar en redes sociales, haciendo scroll, viendo noticias, jugando a videojuegos. Esta tasa de 30 Hz más se va a apreciar, por lo que en el apartado de la pantalla mi vencedor es el Poco X3. Si hablamos de procesador, contamos con dos procesadores diferentes. En el caso del Poco X3 NFC es el primero en usar el Snapdragon 732G, mientras que el Realme 7 es el primero en usar el MediaTek G95. Si enfrentamos ambos procesadores en Antutu dan una puntuación similar. El Poco X3 NFC da 301.000 puntos, mientras que el Realme 7 da 302.000 puntos. Ambos son muy buenos procesadores, no te van a dar ningún problema de rendimiento, vas a poder jugar a la mayoría de juegos, no en máximos gráficos, pero a todos los juegos sin ningún problema, vas a tener fluidez, tanto en redes sociales día a día. Es decir, te van a dar un rendimiento excepcional por este precio. Pero si tuviera que decantarme por un vencedor, elegiría el Poco X3. Ya que la construcción del Snapdragon 732G está hecho en 8 nanómetros, a diferencia de los 12 nanómetros del MediaTek G95. Esto quiere decir que el Snapdragon 732G va a tener un mejor rendimiento energético, por lo que gastará menos batería en los mismos procesos. Y otro punto, pero aún más secundario que el anterior, por el que podríamos decir que el Snapdragon 732G gana, es que la frecuencia máxima de reloj del Snapdragon 732G es de 2,3 GHz, mientras que la del MediaTek G95 es de 2,05. Es decir, que puede dar un poco más de sí el Snapdragon 732G en cuanto a procesar datos, juegos, información, etc. Pero en contrapunto, los núcleos secundarios, que son en ambos casos 6,
En el caso de Snapdragon van a 1.8 GHz, mientras que en el de MediaTek G95 van a 1.95. Es decir, que están equilibrados, pero el Snapdragon puede dar un poco más de sí. Porque si tuviera que elegir uno de los dos, elegiría el Poco X3 por estas dos tonterías, pero en ningún caso el MediaTek G95 es malo. Ambos procesadores son casi iguales y te van a dar un rendimiento similar totalmente. Espera un segundo, si te está gustando esta comparación de cuál es el mejor dispositivo de gama media, no olvides dejar tu like ahora mismo, un comentario que te está pareciendo y no olvides suscribirte para otras comparaciones y otros análisis de dispositivos. Así que continuamos con el vídeo. Otro apartado en el que está muy igualado es la batería, ya que en el Poco X3 contamos con una batería de 5160 mAh con una carga rápida de 33 vatios. Y en el Realme 7 contamos con una batería de 5000 mAh con una carga de 30 vatios. Pero en mi opinión en este punto gana el Poco X3 NFC, ya que tiene una mayor capacidad, aunque la diferencia sea ínfima, son 160 mAh, pero aún así es mayor. Y no solo la batería, sino la carga rápida, ya que la del Poco X3 NFC es 3 vatios mayor. Esto día a día no vas a notar la diferencia, ya que son muy similares. Pero si hay que elegir un ganador, elegiríamos el Poco X3, pero en este apartado están muy igualados también. Si hablamos de las cámaras, ambos cuentan con un objetivo trasero cuádruple y una única cámara selfie. Pero en mi opinión este es el apartado más diferente de los dos dispositivos. En la cámara principal, el Poco X3 NFC cuenta con un objetivo de 64 megapíxeles, mientras que el Realme cuenta con un objetivo de 48 megapíxeles. Si hablamos de gran angular, el Poco X3 cuenta con un objetivo de 13 megapíxeles, a diferencia del Realme 7 que tiene un objetivo de 8 megapíxeles. La lente macro es de la misma calidad, 2 megapíxeles. Y la cuarta lente es diferente en cada dispositivo. En el caso del Poco X3 NFC es una lente de profundidad y en el Realme 7 es un blanco y negro. En ambos dispositivos estas dos últimas lentes de cada uno no se usan casi nunca. Y donde encontramos esta gran diferencia son las lentes que usamos habitualmente. Es decir, el objetivo principal y el gran angular, que gana el Poco X3 que cuenta con una cámara principal de 64 megapíxeles contra los 48 megapíxeles del Realme 7 y el gran angular pasa de 13 megapíxeles del Poco X3 a 8 del Realme 7. Por lo que el ganador absoluto en las cámaras traseras es el Poco X3 NFC. Además de contar con más características respecto al Realme 7, como son la grabación de la cámara lenta a 960 fotogramas, mientras que el Realme 7 únicamente graba 240 fotogramas por segundo. Ambos dispositivos cuentan con grabación en 4K, zoom digital, estabilizador digital. Una característica que tiene el Realme 7 respecto al Poco X3 es que tiene ultra estable vídeo, es decir, una característica que te estabiliza aún más el vídeo. Que esto es un punto a favor del Realme 7, pero en todo demás pierde. En cuanto a la cámara selfie pasa lo mismo. El Poco X3 es claramente superior al Realme 7, ya que el Poco X3 monta una cámara de 20 megapíxeles mientras el Realme 7 monta una de 16 megapíxeles. Ya que esta cámara que monta el Poco X3 NFC es la misma que monta el Poco F2 Pro, es decir, una cámara de un rango superior. Mientras que la cámara frontal del Realme 7 es una cámara selfie muy buena, pero aún así se queda un paso por detrás de la del Poco. Ambos dispositivos te van a hacer unas fotos muy buenas por este precio. Pero observamos que las cámaras del Poco X3 son de un rango superior, ya que comparte ciertas cámaras con su hermano mayor el Poco F2 Pro, que es un móvil de una gama superior. En cuanto a todas las características también vemos una similitud en ambos dispositivos. El lector de huellas en los dos dispositivos se encuentra en el lateral y además en ambos casos actúa como botón de apagar y encender la pantalla. También en ambos casos tenemos Wi-Fi 5.0, Bluetooth 5.0, NFC, mini jack, pero la diferencia la vemos en otras características más peculiares que tiene el Poco X3 NFC mientras que el Realme 7 no las tiene, como son la radio FM que tiene el Poco X3 NFC y los infrarrojos, que sí que son cosas algo estúpidas que no usas día a día, pero si tienes que dar un vencedor en este apartado te tienes que fijar en este tipo de cosas, ya que son muy similares y claramente te tienes que fijar en las cosas menos importantes que uno sí tiene y el otro no tiene. Es decir, contamos con una conectividad principal igual, pero doy como ganador al Poco X3 NFC debido a estas características secundarias que se usan menos, pero que uno sí tiene, como es el Poco, y que el Realme 7 no tiene. En el software en ambos dispositivos contamos con Android 10. La diferencia es que el Poco X3 NFC tiene MIUI 12 con el Poco Launcher y el Realme tiene el Realme UI. Ambas capas son muy fluidas, muy versátiles, que se pueden usar fácilmente, son muy intuitivas. Y en este apartado no voy a dar un ganador, ya que depende de gustos personas, que le guste más la capa de personalización de Realme, la MIUI, pero es que las dos son similares. El Poco X3 tiene dos versiones, mientras que el Realme 7 tiene tres versiones. Las del Poco X3 NFC son 64 GB de memoria interna y 6 de RAM por 213 € y 128 de interna y 6 de RAM por 224. Mientras que las tres opciones del Realme 7 son
64 de internet 4 de RAM por 179 euros, 64 de internet 6 de RAM por 199 euros y 128 de almacenamiento interno y 8 de RAM por 249 euros. Es decir, ambos dispositivos están en un rango similar de precio. En mi opinión, el Poco X3 es superior a la mayoría de apartados, ya sea por un poco o por mucho como en las cámaras. En la pantalla, en mi opinión, gana claramente el Poco X3 NFC. Y no es por el panel, ya que ambos son IPS, sino porque la tasa de refresco es mejor, ya que son 120 Hz de tasa de refresco, que esto día a día lo exprimimos en redes sociales, en juegos, en noticias, en el uso diario del móvil, ya que vamos a tener una pantalla más fluida en todo. No quiere decir que la pantalla de Realme 7 sea una porquería, ya que pierde, pero tiene una tasa de refresco de 90 Hz, que aún así es una tasa muy buena. El Poco X3 gana levemente en el procesador debido a la construcción de este mismo, que tiene más eficiencia energética respecto al MediaTek G95 de Realme 7. La batería también gana el Poco, aunque sea por poco, ya que son muy similares. El Poco X3 cuenta con una batería de 160 mAh más y una carga rápida de 3 vatios más. Donde claramente gana son las cámaras, ya que tenemos un objetivo principal que es bastante mejor, de 64 megapíxeles respecto a los 48 de Realme 7, un gran angular de 13 megapíxeles respecto a los 8 megapíxeles de Realme 7, y la cámara selfie, que es una cámara selfie de 20 megapíxeles a diferencia de los 16 megapíxeles de Realme 7. Por lo que en este apartado y en la calidad de fotos gana claramente el Poco X3 NFC. La conectividad es similar en los dos dispositivos y he dado como vencedor al Poco X3 por dos tonterías como son la radio FM y los infrarrojos. El sistema operativo no he decidido dar un ganador, ya que depende del gusto de la persona, de cuál te sienta más a gusto, con cuál te guste más, la fluidez de cada una en tu opinión. Y en Realme únicamente gana estéticamente y en el peso, ya que contamos con una parte trasera llamativa pero más normal, a diferencia del Poco X3, que es llamativa y en mi opinión es fea. Y al igual pasa el módulo de cámara, ya que el Poco X3 tiene un módulo de cámaras muy grande, mientras que el módulo de cámara de Realme 7 es un módulo más común, más simétrico, situado en la parte superior izquierda, que no molesta tanto. Si estás dudando entre comprar el Poco X3 NFC y el Realme 7, en mi opinión compra el Poco X3 NFC, ya que aunque ambos dispositivos son muy similares, el Poco X3 es vencedor en la mayoría de aspectos. Por lo que si buscas rendimiento, ambos dispositivos te van a dar muy buen rendimiento. Pero en mi opinión el Poco X3 NFC es más completo, ya que tiene una tasa de detección mejor, mayor batería, mucho mejores cámaras, así que si buscas rendimiento puedes elegir cualquiera sin ningún problema, pero es más completo el Poco X3 NFC. Sin embargo, si lo que quieres hacer es hacer fotos, vídeos, scroll, estar en redes sociales, ver vídeos, etc., tu opción es el Poco X3 NFC, ya que en cámaras es bastante superior al Realme 7, tiene una pantalla con 30 Hz más de tasa de refresco, es decir, 120 Hz respecto a los 90 del Realme 7, una mejor cámara selfie, es decir, si es el rendimiento ambos están igualados, pero es mucho más completo el Poco X3 NFC. Y si lo tuyo es multimedia, cómprate el Poco X3 NFC sin ninguna duda. Espero haberos resuelto la duda de cuál es mejor el Realme 7 o el Poco X3 NFC. Y os dejaré un enlace abajo de los mejores precios de cada dispositivo y cada versión. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte al canal, dar tu like y dejar un comentario de qué te ha parecido el análisis. En tu opinión, ¿cuál gana, el Realme 7 o el Poco X3 NFC? ¿Qué móvil tienes? Y bueno, deja tu like, compártelo y nos vemos en la próxima. Adiós. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo. Macarena.